Buenas, en este vídeo vamos a explicar cómo se produce el arranque del sistema en el ordenador. La primera fase tiene que ver con la programación que tenemos en la BIOS. La BIOS es el sistema básico de entrada-salida, que es la pantalla de, digamos, la configuración de donde tenemos el ordenador. Vamos a pegarla por aquí. Un poquito más grande, que esto es muy pequeño. Bueno, en la BIOS tendremos que entrar con alguna tecla de función. Lo que podemos configurar es cómo va a arrancar. Hay dos aspectos principales que queremos fijarnos en la BIOS. En la BIOS, con respecto al arranque, nos vamos a fijar en lo que es lo que llama la boot sequence. La boot sequence, que es precisamente la secuencia en la que va a ir buscando en las unidades diferentes del sistema para buscar un sistema con el cual arrancar. Y luego también habrá una función que sea el boot menu. Es cómo hacer manualmente seleccionar la unidad de arranque. Es decir, con estos dos elementos lo que hacemos es la selección de la unidad de arranque. Bueno, entonces necesitamos primero configurar en la BIOS o conocer al menos la configuración que tiene la BIOS con respecto a esa boot sequence y el boot menu. Es decir también que a veces esta configuración está protegida por Windows, lo que llaman el Secure Boot. El Secure Boot, vamos a escribirlo por aquí, vamos a escribirlo en otro color, vamos a escribir en rojo, por ejemplo. El arranque es seguro. Y vamos a poner entre comillas lo de seguro. ¿Seguro para quién? ¿Para tu ordenador o para Microsoft? Depende. El Secure Boot lo que hace es impedir que el sistema arranque con otro sistema que no sea Windows. Ya cada uno decide a quién está protegiendo. Si está protegiendo al ordenador, etcétera. Bueno, esa es la primera fase. Entonces, el objetivo es seleccionar la unidad de arranque. En el segundo, bueno, decir también que hay que buscar aquí una tecla, normalmente es una FN, una tecla de función que nos va a permitir entrar en la BIOS, y seguramente hay otra tecla de función que nos va a permitir seleccionar el menú de arranque. Bueno, como decíamos, al segundo paso es la unidad de arranque, es la unidad de almacenamiento. Ya sabemos cuál es en la BIOS ya sabe que tiene que buscar una unidad de arranque. Entonces, lo primero que hay que hacer hay dos tipos de arranque en la unidad. Hay una que es el tradicional, vamos a llamarle Antes voy a explicar un poquito lo que es las particiones. Tenemos un disco que, si lo organizamos así y escribimos en su forma lógica, tiene una parte inicial, el primer sector, que le llamamos Master Boot Record. Y luego tiene una serie de particiones, la unidad disco. Entonces puede ser la partición 1, partición 2, etc. Bueno, pues entonces el tipo de arranque, vamos a llamarle 2A, es arranque por el Master Boot Record. Quiere decirse que el sistema, por defecto, va a buscar en el MBR, que es solo un sector. En el MBR hay dos cosas. Está el arranque, el programa, y la tabla de particiones. Esta es la forma tradicional. Tiene el arranque.
Bueno, entonces, la primera forma de arrancar es buscar en el MBR un programa de arranque que normalmente, ¿qué habrá en el arranque? Pues habrá un gestor de arranque. Un gestor de arranque. O puede ser directamente un programa que ejecuta el arrancar otro desde otra partición. Y la tabla de particiones lo que va haciendo es decir qué hay, cómo está organizado el disco. Una partición, otra partición, etc. Bueno, decir que en Windows la partición principal está en formato NTFS. Mientras que, por ejemplo, en Linux utilizamos otro tipo de particiones llamados ext. Hay más formatos, por supuesto, pero vamos a ver, por ejemplo, que la que usamos actualmente, por ejemplo, se llama ext4. Y luego hay particiones que son generales, que se acceden desde cualquier sistema operativo. Pues, por ejemplo, el sistema FAT. Este se puede acceder desde cualquier sistema de archivos. Bueno, esto es una orientación de cómo se particiona un disco. Esto es una unidad, voy a poner aquí, unidad de almacenamiento particionada. Bueno, esto se ha venido utilizando hasta hace muy poquito, pero ¿qué problema tiene? Bueno, hay varios problemas. Primero, que el arranque puede ser directamente, en muchas máquinas está el arranque de Windows, pero si queremos utilizar otros arranques también, pues podemos poner otro gestor de arranque. ¿Cuál es el gestor de arranque por excelencia que nosotros usamos? Usamos Group. Group es el gestor de arranque que nosotros usamos, que nos permite varias funciones. ¿Cuál es el problema? Que en el MBR cabe muy poquito, solo caben 512 bytes, con lo cual es muy poquito espacio para poner un programa. Y de ellos, algunos de ellos están utilizados en la tabla de particiones, o sea que quedan como unos 400 y pico. Queda muy poquito espacio para poner un programa aquí. Y luego, ¿qué le pasa a un disco si pierde su MBR? Pues digamos que pierde la tabla de particiones, ya no se puede acceder a nada, ninguna partición. Y a veces, cuando estás enredando con algún sistema operativo, si te cargas el MBR original, pues no puedes arrancar Windows, por ejemplo. Vamos a poner, por ejemplo, aquí que tenemos Windows. En ext4 queremos poner Linux. Bueno, la otra forma, que es más moderna, ya las máquinas actuales funcionan de esta forma, vamos a ponerla aquí como la 2B, es usando el sistema universal, le llaman UEFI, que no es más que de esa tabla de particiones que teníamos, podemos utilizar otro sistema de partición un poquito más complejo, porque este sistema solo permitía particionar de 4 en 4 hasta 4 particiones, aunque una de ellas podía ser extendida, alguna de ellas, y volver a hacer otras 4. Bueno, pues hay otros sistemas que son más general, pues se llama así precisamente, el sistema general de particiones. Y de ellos ya no es tan importante el MBR, por supuesto, sigue teniendo una tabla de particiones, General Partition Table, suele ser el formato, una tabla de particiones, que tiene mayor flexibilidad. Se pueden poner muchas particiones. Bueno, y de todas las tablas de particiones, que puede haber bastantes, repito, Windows a veces toma hasta 4 diferentes, unas al principio normalmente, antes de poner la NTFS, que va a ser donde va a instalar su sistema. Y hay algunas
Una de ellas en particular, vamos a llamar que es una partición EFI, que está en formato FAT, que hemos dicho que era un formato que se puede ver. ¿Y qué pasa en esta partición? Pues esta es la partición de arranque. Es decir, que ya no tenemos que complicarnos mucho de que haya un gestor de arranque que ocupe muy poquito, etcétera, etcétera. Sino que en la partición EFI, es donde se instalan los diferentes programas de arranque. Esto va a depender, por supuesto, de nuestra BIOS. Nuestra BIOS, si es moderna, cuando vamos a configurar la BIOS, nos va a permitir aquí seleccionar con qué forma vamos a arrancar. Si el Legacy, que puede ser el tradicional, o por UEFI. Incluso a través del menú podemos buscar un archivo .efi, vamos a llamarlo, voy a llamarlo genéricamente arranque, pero lo más importante es que es .efi. Es un archivo donde viene esta configuración. Y el arranque EFI pues puede ser directamente arrancar Windows o lo que sea, o Linux, etcétera. Pero como he dicho, vamos nosotros a utilizar el sistema Group. Y aquí en Group entonces tenemos dos versiones. Tenemos el sistema convencional que instala Group en el MBR, y también el Group que se instala en la partición EFI. O sea, tenemos las dos versiones. De esta forma, el arranque es capaz, si está arrancando, bueno, entonces vamos a ponerle la tercera opción, o sea, el tercer paso, por decirlo así, entonces es el gestor de arranque. Vamos a ponerlo el 3. Es un gestor de arranque. Bueno, tenemos, como hemos dicho, nuestro gestor, el Group, y también está el gestor de Windows. Tenemos uno de Windows y otro que es el que nosotros tenemos más control sobre él y el que vamos a trabajar, que es el Group. El Group ya se va a encargar de arrancar el sistema. El gestor de arranque le da luego el relevo a el sistema, al sistema operativo. Bueno, pues en este vídeo hemos contado cuál es el arranque, cómo se produce el arranque del ordenador. El arranque del PC voy a poner, porque en los Macs pues es de otra forma. O sea, primero es configurar la BIOS, segundo, que nuestras particiones en el disco estén organizadas correctamente, y tercero es el control va a un gestor de arranque y por último arranca el sistema operativo. Bueno, en otro vídeo nos detendremos un poquito en organizar esta parte, comentar un poquito más el tema del Group. El tema del Group, viendo que en el Group es importante, cuando va a arrancar Linux, va a arrancar un archivo llamado init.rd y otro es el kernel. Se encarga de cargar estos dos elementos antes de darle el control. Bueno, pues nada, espero que haya quedado un poco claro el arranque y nos vemos en otro vídeo.